Saludos, bienvenido a una nueva presentación del Seminario de Historia de la Música Barroco de las carreras del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad abordaremos el género sonata. Para empezar, trazaremos un panorama histórico desde los orígenes hasta mediados del siglo XVIII. En primer lugar, definamos el término. Sonata viene de sonare, que en italiano significa tocar. Por lo tanto, sonata es simplemente una pieza que se toca. Como es característico del siglo XVII, esto nos va a traer bastantes complicaciones terminológicas, ya que muchas veces el término sonata y canzona se usan de modo indistinto. Precisamente, este género, la canzona, va a ser una de las influencias principales. Por otro lado, la sonata también va a tomar desarrollos que se dieron en la música vocal, en la llamada música representativa, que va a tomar algunos de los principios formales en cuanto al uso de secciones muy contrastantes, con desplazamientos armónicos también contrastantes, el uso de una suerte de estilo recitativo para la interpretación de la melodía y lo impredecible que va a ser justamente todo este diseño. Otra influencia muy importante va a ser la práctica de las disminuciones que se daba en la música instrumental de todos los géneros, ya desde el Renacimiento. Acá menciono a Bassano porque va a ser uno de los autores de un tratado que más incidencia tuvo ya en el siglo XVII. Y de la mano de estas disminuciones también vamos a tener mucha presencia de variaciones sobre una melodía o un bajo repetido, como se da en el caso de las danzas. Entre los ejemplos que seleccionamos en la cátedra está la Sonata Variata, que es la tercera sonata del Opus 8 de Biagio Marini. En pantalla pueden ver una breve descripción de la forma. Podemos ver cómo se dividen estas secciones, que conforman un solo gran bloque. No tenemos una división en movimientos todavía, sino que es una serie de secciones de distinto largo y con distintas configuraciones internas que se van hilando, en algunos casos se van elidiendo, o sea, se van transitando de una sección a otra sin solución de continuidad, y la división justamente de estas secciones está marcada por cadencias. Al fin de la descripción de cada sección he puesto las notas sobre cuáles se cadencia. Recordemos que la cadencia va a estar dado por el movimiento particular que van a tener las voces. Y esto no quiere decir que pasen por estas tonalidades. Todavía no vamos a hablar de tonalidad. Faltan cerca de 100 años para el Tratado de Rameau, que va a sintetizar las prácticas de años anteriores que llevan a la definición de básicamente dos modos, que van a ser el modo mayor y menor. Pero falta mucho tiempo para eso. Por lo pronto nos vamos a ir moviendo entre distintas finalis de los modos, por así decirlo. Por razones de brevedad no voy a poner el ejemplo en este video, pero pueden pausarlo y buscarlo entre los ejemplos que tengan ya descargados en su computadora o en la lista de YouTube para poder escucharlo detenidamente. También recuerden que tienen la partitura para analizar todo esto. Al continuar con nuestro panorama histórico, ya llegando a mediados del siglo XVII, podemos ver que las secciones individuales se alargan y se reduce su cantidad. Vamos a pasar de una cantidad como la sonata de Marini de unas 8 secciones a un número menor, y estas secciones van a empezar a tomar cierta autonomía, no van a estar tan conectadas sin solución de continuidad entre sí. Ya en 1665 podemos observar en el Opus 18 de Cazzati una organización ya en 4 movimientos, con el orden que vemos en pantalla. Primero un imitativo en pie binario, seguido de un grave, seguido de un ternario lento, y se finaliza con un movimiento rápido imitativo. Bologna también vale mencionarla como un centro muy importante de producción de sonatas para trompeta, que ya vamos a mencionar. Por otro lado, en Roma, compositores como Colombi, Bononcini, Vitali, Colista, Stradella, Lonati empiezan a agregar introducciones lentas, empiezan a usar el contrapunto estricto en este tipo de composiciones, entre otros rasgos estilísticos que Corelli, cuando llega en 1675 y se establece, él viene desde Bolonia precisamente, al llegar adopta todas estas características del estilo y las capitaliza completamente.
Ya en los países al norte de los Alpes, muchos compositores, una vez que se estandariza la forma y el procedimiento compositivo en Italia, retoman las características de lo que fue la sonata temprana de principios del 17, como es el drama y el virtuosismo, que se ve reflejado en el uso de dobles y triples cuerdas, figuraciones muy rápidas, cambios de cuerda atléticos, es decir, de salto de octava compuesta, digamos, de saltos muy grandes, y se ve un cierto interés en la escordatura. También esta prolongada influencia del estilo veneciano se ve en la escritura para varias voces, a veces conformando coros entre estas distintas voces, y esta cuestión más tirando a lo seccional que movimientos cerrados discretos que vemos en la sonata italiana llegando a final del siglo XVII. Ya empezado el siglo XVIII, en Italia vemos una gran producción de sonatas por parte de Vivaldi y los compositores aquí mencionados. Lo que en un principio fuera una completa dominación del violín cede paso a la producción de otros instrumentos melódicos y también para instrumentos de teclado. Por otro lado, el plan de 4 movimientos se estandariza y es en esta época en la que vemos un incremento en la producción de sonatas solistas, que en realidad no son tan solistas, ya vamos a ver por qué. En el caso de Francia, que es un tanto particular por sus propias razones, vamos a ver una abundancia del repertorio italiano. Recordemos que el compositor francés de más renombre en esta época era precisamente italiano, Jean-Baptiste Lully, traducido al francés como Jean-Baptiste Lully. Y recién en esta época vamos a ver la aparición de compositores locales, como lo que aquí mencionamos. Vale mencionar la presencia de una compositora, Elisabeth Jacquet de la Guerre. En Francia vamos a tener este caso especial también de la sonata acompañada, en la que se invierten los roles y el instrumento melódico acompaña al instrumento armónico. Por otro lado, al norte de los Alpes empezamos a ver cómo los compositores empiezan a implementar el diseño de movimientos en vez de secciones, y empieza a pasar esto que se les da muy bien a los alemanes, que es unir y mezclar, hacer síntesis de los estilos nacionales de otros lugares, incluyendo el suyo, por supuesto. Cabe mencionar el caso de Telemann, cuya producción fue enorme, tiene una gran cantidad de sonatas para ensamble y para solista, además de una gran producción en casi todos los géneros musicales. Para resumir este panorama histórico, podemos ver las tendencias que se hacen evidentes en estos 150 años de composición de sonatas. Vemos que se va dejando cada vez más paulatinamente el contrapunto riguroso. La voz superior va a tener cada vez más una importancia mayor, que esto lo podemos ver justamente en el desarrollo de la sonata solista. Podemos ver el cambio en el orgánico que se va dando, desde la policoralidad hacia los dúos y los tríos, que ceden a los solos y a los cuartetos. También vemos una estandarización en los movimientos, en un primer lugar 4 o más, y después 3 o menos. También vemos cómo la escritura se va haciendo cada vez más idiomática para cada instrumento en particular. Pasamos de las sonatas de Corelli, que muchas veces se interpretaban en flauta dulce, sin mayor dificultad, a un uso cada vez más específico de cada recurso propio de cada instrumento. Como mencionábamos, el violín fue dominante durante mucho tiempo, durante la mayor parte del siglo XVII, pero ya llegado el siglo XVIII empiezan a aparecer sonatas escritas para otros instrumentos solistas. Y vemos como las sonatas para teclado ya ganan su lugar en el repertorio. Ahora pasamos a definir algunas cuestiones técnicas de la sonata. En primer lugar, vamos a distinguir las sonatas según 2 criterios. El número de voces que empleen, es decir, si van a ser sonatas a solo o a trío. Esta clasificación cuenta, por supuesto, para sonatas ya de la segunda mitad del siglo XVII. Y también las vamos a distinguir por su función, es decir, si son sonatas da chiesa o sonatas da camera. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la sonata trío va a tener 2 instrumentos melódicos más el continuo. Es decir, en esta textura a 3 voces vamos a tener un mínimo de 3 intérpretes que se puede ampliar según justamente cómo se orqueste, cómo se instrumente el bajo continuo. Mientras que el caso de la sonata solista, el solista va a ser el instrumento melódico que va a estar acompañado. Volviendo a la distinción según la función que tenga la sonata, aquellas sonatas que estén pensadas para su uso dentro de la liturgia van a ser de 4 movimientos y van a reemplazar justamente los solos del órgano que antes se tocaban para sustituir ciertos elementos de esta liturgia.
Algunos rasgos de las sonatas de mediados del siglo XVII van a ser este primer movimiento rápido e imitativo, el uso de secciones ternarias y de adagios expresivos. Por una cuestión de practicidad, vamos a ver cómo justamente estas sonatas que mencionáramos que eran multiseccionales se van definiendo en su forma cada vez más cerrada por justamente el uso que se les daba en la iglesia. A veces no se tocaba la sonata entera, sino que según el tiempo que requiriera cada momento de la misa, se usaba alguna sección en particular, lo que obligó a los compositores precisamente a hacer que estas secciones fueran más autónomas. Ya llegando a fines de siglo, con la aparición de las sonatas de Corelli, que van a ser sonatas a trío en el opus 1 y 3 y sonatas solistas en el opus número 5, ya vamos a ver un establecimiento de la forma de 4 movimientos, dividida, repartida, según vemos en pantalla, con una alternancia de movimientos lentos y rápidos. Estas publicaciones van a incluir 2 partichelas de bajo continuo, una específica para el órgano y otra en la que se plantea la posibilidad de ser orquestada con un violone o con un instrumento de cuerda pulsada. Las partichelas van a ser básicamente las mismas. De hecho, en el opus 3 se usa la misma plancha para imprimir la parte y lo único que se cambia es la denominación del instrumento. Se cambia órgano por violone, nada más. Por la naturaleza contrapuntística que viene justamente de su contexto de uso litúrgico, esta sonata va a tener un uso contrapuntístico de la melodía del bajo. Por otro lado, lo que vamos a llamar sonata de cámara va a tener 3 o 4 movimientos y, a diferencia de la sonata da Chiesa, va a cumplir una función doméstica, una función de entretenimiento. Y por ello traigo aquí la cita de Brossard del Diccionario de Música de 1703, en las que las define justamente como un conjunto de danzas precedidas de un preludio o algún tipo de introducción. En pantalla podemos ver una tabla en la que he consignado cuáles danzas se dan en varias de las sonatas del opus 2. Vemos que tienen un número variable, que no siguen una norma preestablecida todavía, ¿no? Y también se puede ver cómo ya se empieza a configurar lo que va a ser la suite del barroco tardío, basada en la serie Alemanda, Corrente, Sarabanda y Giga. A continuación podemos ver unas breves caracterizaciones de cada danza. El único criterio que podemos aplicar a todas las danzas para distinguirlas va a ser, en primer lugar, si van a ser binarias o ternarias, y el tempo al que se bailan. Algunas, como la gavota y la giga, se van a caracterizar por una simetría, por cierta regularidad en el fraseo, mientras que la corrente, o la versión francesa, la courante, se va a caracterizar por su textura. También menciono aquí a la zarabanda y a la chacona porque van a ser muy importantes para el desarrollo de gran parte de la música instrumental del barroco. En un momento hasta se van a usar indistintamente los términos, y me parece valioso resaltar que ambas tienen un origen latinoamericano. Hay algunas teorías que sostienen que la chacona y la zarabanda se derivan de ciertas músicas de los esclavos africanos. Como síntesis de lo que vimos aquí, podemos decir que ya entrado el siglo XVIII se evapora la distinción entre la función justamente da Chiesa y da cámara, porque empiezan a aparecer danzas en las sonatas da Chiesa y se empieza a ver un contrapunto elaborado ya en las sonatas da cámara. Como mencionamos al principio sobre esta confusión terminológica que se va a dar en el 17 y también gran parte del 18, podemos ver como set, sonata, sinfonía, suite van a usarse de modo indistinto para colecciones de danzas precisamente. Para un ejemplo breve, he puesto aquí los primeros compases del segundo movimiento de la sonata número 2 del opus 3 de Corelli, en la que podemos ver justamente este uso del contrapunto imitativo que toma el bajo como una parte real del contrapunto. Aquí podemos ver que el bajo va por momentos a cumplir esta función contrapuntística y una vez que se presenta la idea principal del tema, ya vuelve a tener una función de acompañamiento real y va a estar alternando siempre entre esta función de acompañamiento y de contrapunto real según la entrada de las voces superiores. El cuarto movimiento de esta sonata nos sirve para ejemplificar justamente esta irrupción de las danzas en las sonatas da Chiesa, porque es una giga. Como mencionáramos anteriormente, las características de la giga van a ser esta construcción acórdica que van a tener los temas, las melodías principales,
y el uso de secuencias. Podemos ver cómo ese segmento en semicorcheas que tiene el tema, cuando aparece en el bajo, que recuerden que tiene por precisamente ser una sonata da chiesa esta división de instrumentación, ¿no? Con una parte para el instrumento armónico y otra parte para un instrumento melódico. En el caso que vemos aquí, vemos como el instrumento armónico va a tocar lo que tiene las plicas para abajo, que son notas del acorde precisamente, mientras que el melódico hace la figuración original. También vemos este fraseo simétrico que mencionáramos antes, y el uso de secuencias armónicas, que no es particularmente característico de la giga, pero sí es un rasgo estilístico de Corelli muy importante. A continuación vamos a tratar el concerto, que es una forma derivada de la sonata. También vamos a trazar un breve panorama histórico. En primer lugar, la raíz etimológica del concerto viene de la palabra concertare, que si bien tiene un significado puntual, que es el de rivalizar o oponer, va a tener diversas connotaciones a lo largo del barroco, siempre con una idea de contraste entre dos elementos. Como antecedentes de esta forma del concerto podemos ver en el libro 7 de Claudio Monteverdi, el libro de madrigales, cómo él emplea esta alternancia entre partes de la textura. También un antecedente muy importante van a ser los rondó corales instrumentales que Lully emplea en sus óperas, que se van a ver puntuados, es decir, intercalados por tríos de vientos. Entonces nos va a dar una alternancia justamente de un tutti y un grupo más reducido. También es muy importante resaltar el disciplinamiento que se da en la orquesta en la época de Lully. Antes generalmente las orquestas, principalmente de violines, no tenían una interpretación muy uniforme. Los arcos quedaban a criterio de cada violinista o cuerdista para este caso, y la ornamentación también, lo que por ahí a oídos modernos podría sonar como bastante caótico. Lully lo que hace es normalizar, pedir para todas las cuerdas que usen los mismos arcos y especificar los lugares en los que se puede hacer ornamentación y qué lugares se tienen que tocar con la par. También es muy importante los aportes que se dan en la ciudad de Bolonia con Maurizio Cazzati y Torelli, que van a escribir sonatas para trompeta que normalizan el plan solista tutti. También la obertura de la ópera veneciana va a hacer su aporte en lo formal, con una variedad de partes que están muy contrastadas entre sí. En la materia vamos a distinguir entre el concerto grosso y el concerto solista. Para empezar, el concerto grosso, cuyo máximo exponente fue Arcangelo Corelli, la alternancia de la que hablábamos se va a dar entre el tutti, que vamos a llamar concerto grosso, y un grupo de solistas, que va a ser el concertino, generalmente un trío de cuerdas. Este concertino va a operar como un ensamble independiente dentro del concerto grosso. Cuanto a la función que tienen los concertos, vamos a ver una transferencia de la sonata al concerto, lo que va a resultar en la diferenciación entre concertos da chiesa y da camera. Formalmente se va a expandir, vamos a tener 5 más movimientos, aunque algunos son adagios muy breves de no más de 10 compases, lo que resulta en 4 movimientos principales. Como mencionábamos, esta herencia de la obertura veneciana se va a ver en secciones breves encadenadas que se alternan entre sí, sin una diferencia temática particular. En cuanto a la textura, vamos a ver que no hay una diferencia textural importante entre las intervenciones del concerto grosso y del concertino. Generalmente se va a preservar esta textura, sea cual sea la que se elija para cada sección en particular. La publicación más importante de Concerti Grossi que va a definir el género va a ser el Opus 6 de Corelli, que se publicó en 1714, pero es una recopilación que se hizo muy cerca a la fecha de su muerte. Hay testimonios de gente que presenció estos conciertos en una fecha tan temprana como 1685, y en este opus están divididos los concerti en da chiesa, los primeros 8, y el resto de 9 al 12 en concerti da camera. En cuanto a los movimientos, vemos lo mismo que veíamos en la sonata, las mismas tipologías, que van a ser fugas al estilo de la canzona, danzas en forma binaria, también va a haber movimientos homofónicos lentos, y por otro lado, un tipo de movimiento que Gil ve valioso en describir por sí mismo, aparte, van a ser los movimientos homofónicos íntegros, que no son ni fugados ni binarios, que se basan en el principio constructivo del Fortspinnung. Aquí tienen en diapositiva la página del Gil, página 358, para poder desarrollar esto con mayor profundidad. Una definición muy breve, muy esencial, es que el Fortspinnung va a ser operar mediante secuencias melódicas y armónicas que generan movimiento. Como rasgo estilístico de este Opus 6 podemos decir que la armonía se torna un poco más predecible por el uso de un juego limitado de secuencias y procedimientos armónicos de los que ya tratamos en la clase de bajo continuo, y una mayor consistencia en la figuración rítmica. Se dice que aquí Corelli en este opus combina y codifica prácticas que ya se venían dando.
Como en la sección anterior tratamos una sonata da Chiesa, hemos decidido aquí tratar el concerto da cámara precisamente para ver el tema de las danzas. En pantalla pueden ver una breve caracterización. Por otro lado, el concierto solista va a tener sus propias características. Por un lado va a ser un tipo de concierto más dirigido a un público diletante, a un público amateur. También en la forma se va a ver esta alternancia de movimientos rápido, lento, rápido. Y vamos a ver cómo se da un cambio en estos solos que en el concierto grosso tal vez salían de una manera improvisatoria, porque recordemos que en el concierto grosso justamente la alternancia se da entre la orquesta y el concertino, que opera como un ensamble. Este ensamble era central, el concertino, mientras que el concierto grosso o duplicaba las voces o operaba a manera de comentario, reforzando rítmica y armónicamente algunas secciones en particular. En cambio, en el concierto solista vemos cómo la orquesta y el solista empiezan a tener la misma importancia. Por otro lado, vamos a empezar a ver una figuración virtuosística mucho mayor. Otro rasgo muy importante del concierto solista va a ser el uso del ritornello, que va a ser básicamente a grandes rasgos este retorno que se va a dar del tutti, de la idea principal presentada al principio del concierto, y esto se toma, como mencionáramos, del rondó que se daba en la ópera francesa. Y este ritornello, cada vez que aparezca, va a aparecer sobre una nota distinta, salvo el último que va a aparecer en la misma nota del primero. Esto resulta en una ampliación del ámbito tonal y formal, es decir, las tonicalizaciones que se daban en el concierto grosso y también en la sonata, que a veces tomaban el espacio de algunas pocas frases, ahora se van a dar en un periodo de tiempo mucho más extendido, lo que tiene su impacto en la forma, que va a agrandarse también. Una de las figuras principales en la composición de conciertos solistas va a ser Antonio Vivaldi, que va a utilizar lo que antes era el concertino como un grupo de solistas independientes. En el caso de los conciertos a varios solistas, ¿no? Antonio Vivaldi cristaliza la forma de ritornello, es decir, la estandariza, y también se va a caracterizar por un uso extensivo del moto perpetuo, de este Gehen de bass, que viene a ser como lo que en jazz se conoce como walking bass, que es un bajo en corcheas ininterrumpidas que da esta sensación de movimiento. Vivaldi va a componer presentando el material temático en tres maneras distintas. En primer lugar, el material solista va a tener una figuración virtuosística que no tiene necesariamente una relación al tema del tutti. En segundo lugar, esta figuración del solista puede aparecer como una ampliación del concepto del tutti. Y en tercer lugar, podemos ver que el concepto del solo va a ser distinto al del ritornello. Esto tal vez genera una confusión porque parece que el primer y el tercer modo son lo mismo. La diferencia se da en que, en el primer caso, se conserva la figuración entre tutti y solo, aunque cambia la configuración temática. Mientras que en el tercer caso cambia tanto la figuración como el concepto melódico. El empleo sistemático del ritornello va a dar como resultado una forma, la forma ritornello, que podemos ver en pantalla. Va a consistir en el primer ritornello a tutti, que va a contener 3 o más ideas contrastantes. Después de los episodios solistas, o del primer episodio solista, va a haber una reaparición del ritornello para aparecer algunas de estas ideas contrastantes. Estas ideas tienen un ritmo muy marcado, un diseño melódico básico, pongo rudimentario entre comillas porque es un término un poco cargado, pero es el que emplea la bibliografía. Estos ritornelos son los que van a generar energía, los que van a generar movimiento precisamente, que va a ser aprovechado por el solista. Los episodios del solista, en cambio, van a estar dominados por estas secuencias melódicas armónicas, con ritmos generalmente más rápidos y más continuos, y van a dar esta sensación de inestabilidad, de tránsito, entre un ritornello y otro. También vamos a ver cómo los ritornelos hacen uso de las relativas, mayores y menores, para cada caso. Aquí podemos ver, en este ejemplo tomado de Hill, cómo se compone el ritornello del concierto número 3 del Opus 3 de Vivaldi, en el que podemos distinguir diversos procedimientos. En primer lugar, la primera idea, que mediante el uso de fragmentos de escala y el arpegio desplegado ya nos ubica bien en el centro tonal. La segunda idea, con una figuración también demandante técnicamente, pero estable armónicamente. Y podemos ver cómo la tercera y cuarta idea, C y D respectivamente, ya contienen en sí secuencias y alteraciones que nos mueven de este centro tonal ya establecido por las ideas anteriores. Ahora en pantalla podemos ver también del mismo ejemplo tomado de Hill cómo están conformados estos ritornelli. Podemos ver, si nos enfocamos en el primer periodo, cómo este ritornello está compuesto de un border sats,
que significa exposición o antecedente, y el Vorspielung propiamente dicho, que va a consistir en justamente la fragmentación y la secuenciación de elementos ya presentados. Sobre estos términos, Vorspielung y Vordersatz, vale hacer la aclaración de que es una terminología que aparece recién en 1915. Va a ser un esfuerzo musicológico para describir estas prácticas compositivas que no era empleada por compositores, aunque es un concepto teórico muy potente y muy útil para ayudarnos a analizar estas músicas. Con esto finalizamos esta exposición sobre sonata y concierto. A diferencia del material anterior, en este caso he usado la bibliografía de la cátedra específicamente. Todo lo expuesto aquí lo pueden encontrar tanto en Hill como en Bukowser, repartido entre los dos libros. Quedamos a su disposición para cualquier consulta y esperamos encontrarnos pronto. Hasta luego.